Encantado. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, hemos visto ese vistazo al BME Growth, como cada vez más va centrando la atención y cómo empieza a comportarse también como el resto del mercado. Sí. Viendo a la luz que igual que sufre Solaria, igual que sufre Iberdrola, pues la luz en ese entorno pues también está viviendo. Aún así, vimos la semana pasada un movimiento destacado, a ver si nos puedes dar tú un poco más de luz, que fue esa reunión del Comité Asesor Técnico de Índices con el IBEX Growth Market. ¿Qué cambios destacarías? ¿Cuándo entraría en vigor? ¿Cómo ves esa reunión y qué consecuencias puede tener para el índice? Sí, a ver, igual que ocurre con el IBEX 35, pues en el BME Growth tenemos dos índices, uno selectivo que es el IBEX Growth Market 15, que se construye igual que el IBEX 35, son las 15 compañías que más negocian en el mercado, en el BME Growth. Y como dices, la semana pasada se reunió el comité asesor técnico, hace temas de cambios de ponderaciones, pero lo más interesante creo que son las salidas y las entradas del índice, que bueno, pues pueden generar o volatilidad o más visibilidad en las compañías que entran y un poquito menos en las que salen, y básicamente los nombres propios que creo que es lo importante en este sentido. Por un lado, decir que el IBEX Growth Market 15 son 15 compañías, pero estaba formado por 14 porque hubo una OPA de Atris sobre ASPI y ASPI ya salió hace unos meses, entonces estaba formado por 14, entonces salen 4 compañías y entran 5. Entran 5 porque ya había salido una que era ASPI. Entonces las que entran son Arteche, Cler, Catenon, Making Science y Parlem. Esas 5 compañías entran en el índice y van a formar parte del índice a partir del 20 de septiembre. Entonces esas 5 entran, Arteche, Cler, Catenon, Making Science y Parlem son las que entran. Y contando ASPI... Por tamaño, Catenon, ¿no? Es la más conocida, quizá. Sí, bueno, Arteche es bastante grande, lo único que es muy nueva. Catenon lleva bastante historia en el BME Growth porque llevará 9 años por lo menos cotizando. Pero bueno, hay compañías ya bastante grande porque Arteche ya es una empresa industrial vasca que es bastante importante, pero Catenon puede ser la más conocida ahora mismo. Y las que salen, por decirlo, las 4 que salen son Altia, 480, Netex y Proeduca, que Proeduca es la más grande del... ¿Va al continuo? No, salen del índice del IBEX Growth Market 15. Vale. Pero siguen en el Growth. Claro, siguen en el Growth, pero salen del índice y solo el criterio es que son las que más o menos negocian dentro del BME Growth. Son las 15 que más negocian, hay un tema de ajustes. Y sale Proeduca porque es de las que no está entre las 15 que más negocian. Claro. Llama la atención porque por su volumen está por encima de 800 millones de dólares de valoración. De euros. Entonces, sí, pero bueno, el tema es que es eso, hay veces que hay compañías grandes que negocian muy poco, en el continuo tenemos ejemplos de este sentido, y Proeduca es la más grande y sale del índice porque no negocia mucho, no tiene mucha liquidez, pero bueno, luego ya cada inversor... Porque tiene poco free float y 480 ha salido hace muy poquito también. Salió al BME Growth hace poco y ahora sale el índice. Al principio suelen tener mucho más volumen, la novedad, hay mucha más liquidez, hay mucha más contratación de acciones, pero ahora ha salido, pues hay otras 15, que son las 15 que formarán parte a partir del índice del 20 de septiembre. Y nada, son pues eso, las 5 que entran, Arteche, Cler, Catenon, Making Science y Parlem, negocian más que Altia 480, Netex y Proeduca. Pero es un tema de liquidez, que es un tema más que tiene que mirar el inversor. Para mí lo importante es la empresa, los resultados, y la mayor o menor liquidez es un tema más a tener en cuenta, pero no es básico para mí ni fundamental a la hora de invertir, es un factor más a tener en cuenta. Inversores que invierten en ETFs, en índices referenciados, IBEX 35, ¿tienen opciones los inversores también para abrir cartera en el BME Growth a través de un índice o un ETF que pueda estar invirtiendo en el conjunto, en el sector, en el índice? No, es una asignatura pendiente, es uno de los, digamos, problemas que puede tener el BME Growth, que yo creo que tener un índice sin un ETF o sin un fondo que replique la evolución del índice, porque como decía, hay un índice selectivo y hay un índice que engloba las 40 y pico compañías que cotizan, empresas en expansión, las OCIMIS van por otro lado. Entonces esos dos índices no tienen un ETF o fondo de referencia que replique esa evolución. Encima el año pasado el selectivo subió un 50%, el que engloba todas las compañías subió cerca del 40%, este año están en el entorno del 9-10% ambos índices, entonces la evolución es muy buena, pero no hay un ETF o fondo que replique. Yo creo que es una asignatura pendiente y en cuanto van un poquito más de tamaño, haya más inversores y tenga más visibilidad este mercado, supongo que antes o después habrá un fondo. Hay fondos que invierten en microcaps, está el de Magallanes Microcaps, nosotros desde UDECTA hemos potenciado otro, y que
replican un poco esta evolución, pero bueno, por ejemplo el de Magallanes no invierte, no tiene ninguna del BM Growth. Y, a pesar de ir a microcaps. Sí, está más en europeas, tiene alguna del continuo, pero no tienen el BM Growth. Entonces sí que sería interesante, y creo que es una asignatura pendiente del BM Growth, el tener un fondo o un ETF que replique. Sí que es cierto que el tamaño todavía es pequeño y se necesita más volumen, pero antes o después llegará y creo que sería una buena noticia. ¿Qué ofrece el BM Growth a los inversores ahora mismo? Pues ofrece, bueno, por un lado creo que es una clase de activo nueva, porque las microcaps en España hay poca cultura, es un mercado muy joven, el mercado BM Growth, la primera compañía salió en el 2009, un mercado que tiene 10-11 años, es muy joven. Entonces lo que ofrece es una nueva clase de activos, invertir en microcaps, que son pequeñas o compañías capitalizadas, de reducida capitalización. Las small caps son las que solíamos entender que son las pequeñas compañías cotizadas, pues hay un piso por debajo, hay un estado por debajo que son las microcaps. Entonces tienes una nueva clase de activo para tu cartera, para poder diversificar por ahí. Tienes empresas en expansión con planes de negocio de crecimientos muy elevados. Tienes empresas de sectores nuevos o de sectores que hacen las cosas de una manera diferente, el negocio lo hacen de una manera más innovadora. Entonces tienes, bueno, pues eso, una clase de activo nueva, unas empresas pequeñas con unos planes de crecimiento muy importantes, pero es muy importante también para el inversor conocer los riesgos, que es saber la naturaleza de estas inversiones, que es, bueno, mucha volatilidad, a veces poca liquidez, a veces pues tienes empresas que no salen adelante porque no es fácil hacer empresa, hacer negocio. Pero bueno, yo básicamente creo que es una nueva clase de activo y una nueva clase de activo en la cartera para poder diversificar en pequeñas compañías. ¿Qué le recomendarías a los inversores que quieren diversificar parte de su cartera con microcaps o con compañías que en ese mercado BM Growth, antiguo mercado alternativo bursátil, pueda darle esa volatilidad, ese crecimiento, ese jugar a decir, bueno, tengo una pequeña parte de mi cartera que me pueda dar mayor rentabilidad a medio y largo plazo, pero ¿qué debería tener para, como decías antes, esa inversión vaya por buen puerto? Básicamente es conocer bien la naturaleza de esta inversión, pero ¿qué le podría decir? Que tuviera paciencia, que tiene que entender que es una inversión a medio o largo plazo. Yo asemejo mucho la inversión en microcaps en inversión en capital riesgo, en capital privado, que se llama ahora. ¿Qué quiere decir capital riesgo o capital privado? Invertir en varias compañías que las que van bien van a ir muy bien, pero las que van mal pueden ir muy mal, incluso que quiebren o que se liquiden. Entonces, en ese sentido, paciencia, largo plazo, mucho análisis, mucho seguimiento. Si no tienes el tiempo o las ganas de hacer ese análisis y ese seguimiento, invertir en fondos de microcaps, que en España hay pocos, pero cada vez hay más. Entonces, si quieres diversificar, dormir tranquilo es súper importante, porque tener el peso en función a tu perfil de inversor es fundamental. Entonces, dándole el peso que quieras dentro de tu cartera, saber que es una inversión a largo plazo, que puedes tener tus sustos en alguna compañía en concreto, pero las que vayan bien van a ir muy bien. Tienes que hacer un análisis y seguimiento muy profundo de las compañías, y si no lo haces, pues dejar esa gestión a gestores de fondos y invertir en fondos de inversión de microcaps, que hay pocos, pero bueno, yo creo que este mercado está creciendo y cada vez va a haber más inversores, más fondos, más empresas. En un país donde las pymes son un porcentaje tan amplio del conjunto del sistema empresarial, ¿por qué hay tan pocas empresas en el BM Growth que está haciendo que esas pymes no den el paso incluso a salir al mercado, que en Estados Unidos es lo más normal? Es lo más normal, y empresas sin facturar, facturando muy poco, empresas de un año de vida salen a cotizar, es muy normal. Aquí yo creo que, como dices, un mercado como España, con tanta pyme, con tanta cultura de pyme, que no se abran a los mercados, yo creo que es un tema de cultura financiera. Hay muy poca cultura financiera en microcaps, mucha gente desconoce que su empresa puede cotizar. Hay ciertos miedos a los mercados, ahora yo soy público, ahora ya me pueden opar. Bueno, hay cierto desconocimiento que yo creo que poco a poco se irá difuminando con más información. Entonces, la falta de conocimiento, falta de cultura, falta de ecosistema, hay pocas instituciones financieras que realmente apuesten por el mercado, cada vez hay más. Es un mercado, como te decía antes, muy joven, con 10-11 años de vida, es un mercado muy joven. Entonces, todo esto teníamos un círculo vicioso antes,
que había pocas empresas, pocos inversores, había pocos inversores, había pocas empresas, entonces dábamos vueltas en lo mismo. Ahora se está rompiendo. Hay, como dices, muy pocas, son 40 y pico, un poco más de 40 empresas cotizadas, hay 49, pero bueno, quitando a las que están con problemas, podemos decir que son 40 y pico. Este verano han salido 7, entonces la cosa yo creo que va a ir mejorando, pero falta cultura financiera, falta que ciertos medios empiecen a darle más visibilidad a estas empresas, a este mercado, a esta inversión y poquito a poco pues bueno, se irá rompiendo, pero con un poquito más de información y quitar esos miedos a los empresarios, que se ayuden y que no vayan al banco solo a pedir financiación, que hay mercado. Claro que hay mucho mercado y hay muchas oportunidades que te abre ser empresa cotizada. Cuando quieres internacionalizarte, cuando quieres financiación, pues estar cotizado yo entiendo que te abre muchas más puertas, pero bueno, poquito a poco pues el mercado irá cogiendo más peso y más madurez y es lo que necesita. Bueno, hay que hacer cultura y sobre todo mover, como decías, a las empresas a que busquen esa alternativa. Juan Sainz de los Terreros, socio fundador de Udecta Corporate, gracias por estar con nosotros. Encantado, como buen siempre. Día y buen BM Growth negocio. Gracias.